¿Para qué? Para atender las sentidas necesidades de nuestra gente el día de hoy. Para que haya gobernabilidad y estabilidad debe haber un pacto profundo entre todos los sectores políticos del país, todos los sectores políticos del país, incluidos militares, por cierto. ¿Para qué? Para poder atender la crisis que vive nuestro país, para poder restablecer relaciones con países vecinos, para poder atender, por ejemplo, la crisis con respecto a irregulares en territorio venezolano, como el ELN, que se lleva nuestro oro, lo vende en Colombia, porque de cara al cese de la usurpación, ¿qué significa para nosotros gobierno de transición? De transición, claro. Precisamente generar las condiciones que permitan para nosotros reinstitucionalizar. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy. Información internacional y también de lo que acontece en Venezuela. La administración de Biden ha anunciado que interpondrán en las próximas horas las medidas inmediatas con el uso de la fuerza para derrocar definitivamente al régimen del poder. Así como lo escuchan, los Estados Unidos han confirmado que Nicolás Maduro es un dictador, el cual es acusado de pasar por encima de los derechos humanos y de tener vínculos con las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo. Y es por esto que se han iniciado todas las maniobras en territorios nacionales para que se prepare todas las medidas contundentes que permitan la libertad del pueblo venezolano de la usurpación. Ya los tanques destructores, aviones de combate y buques de guerra se encuentran preparados para activar una inminente intervención militar que expulse definitivamente al régimen del poder. Yo he denunciado, alerta, hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. Oídos, 1000 ojos, 1 millón de ojos, 1 millón de oídos. Porque estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana. La ONU también se ha pronunciado ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están dispuestos a dar su autorización final para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar que saque a Maduro de Miraflores. La oposición venezolana pide acciones contundentes inmediatas por parte de autoridades internacionales para que capturen a Maduro y que acaben con el sufrimiento de todos los venezolanos. La administración de Biden afirma que el régimen de Maduro representa un riesgo para la seguridad regional de todos los países aliados a los Estados Unidos, ya que tiene vínculos con grupos ilegales que son financieros de los atropellos que se le comete a la población. Por eso, lo mejor es aplicar un golpe militar que los derroque definitivamente de Venezuela. Los Estados Unidos anuncian que en las próximas horas podrían entrar a Venezuela para extraer a Nicolás Maduro. Es una posibilidad que se podría dar y sería una extracción que nadie se daría cuenta. Por eso Nicolás Maduro en estos momentos tiene activada una defensa para su soberanía, porque sabe que los países internacionales se están poniendo de acuerdo para derrocarlo del poder, y todo esto se está haciendo desde territorio colombiano y brasileño, quienes son los principales aliados del gobierno de Biden. Por la preocupación que usted y todos los miembros de la delegación han manifestado con respecto a la crisis migratoria que se vive en nuestro país, producto de la dictadura brutal de Nicolás Maduro. La forma en la que toda nuestra región, todo nuestro hemisferio debe enfrentar esa dictadura está clara. Esa dictadura debe terminar. Esa dictadura debe llegar a su final y nosotros necesitamos que se afiancen las sanciones, el cerco diplomático y todos los instrumentos humanitarios en el derecho internacional para que llegue al fin esa dictadura. También es muy importante que esa crisis migratoria sea analizada con el sentido fraterno que ha tenido Colombia para atender a los hermanos venezolanos en nuestro territorio. Estados Unidos activó hace pocas horas una operación militar regional para ponerle punto final a la dictadura de Nicolás Maduro, así como lo oyen. La comunidad internacional pidió al gobierno argentino que insta al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos del pueblo, ya que hay una profunda preocupación por la grave situación que vive el país. Nos han enviado una fuerte declaración de la crisis, la cual decía que el pueblo venezolano se encuentra sufriendo de hambre por un dictador al cual no le importan las personas. Por eso piden a todos los países del mundo que aprueben la inminente intervención militar para derrocarlo definitivamente del poder, y ruegan que toda esta maquinaria de Estados Unidos sea puesta en acción para invadir a Caracas y principalmente el Palacio de Miraflores, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. El presidente Juan Guaidó se encuentra en un proceso jurídico internacional, el cual le permitirá activar el Código Institucional 187. Cuando yo escucho 187 ya, o intervención ya, yo lo entiendo claramente. Todos queremos que sea hoy, ayer,
antier, hace un año, que nunca hayamos vivido esta tragedia que padecemos los venezolanos. Claro que lo entiendo, claro que lo sufro con cada uno de ustedes, que lo sufrimos cada uno de nosotros. Pero también sabemos que responsablemente hemos dado los pasos necesarios con responsabilidad. Cuando tenemos el burro amarrado, como dicen, y no tengan duda que no nos va a temblar el pulso para ejercer nuestras competencias como lo debemos hacer. Eso sí, con responsabilidad. Cuando vimos el paso del 233, esos actos de barbarie serán castigados por las fuerzas norteamericanas del Comando Sur. También Nicolás Maduro se encuentra siendo acusado gravemente por cooperar con las redes ilegales de Irán para poder traer armas y misiles al territorio venezolano. Esto es un grave delito que tiene que ser urgentemente solucionado. Por eso, la Fuerza Marítima del Comando Sur se encuentra en alerta y afirman que interceptarán a cualquier objetivo que entre a territorio venezolano. Todo el régimen será castigado y condenado ante la justicia penal internacional. También por otra parte nos llegó información de la Organización de Naciones Unidas, quienes condenaron los crímenes de lesa humanidad del régimen en contra de los presos políticos y afirman que si Nicolás Maduro no libera lo antes posible a esas personas, se estará aplicando las opciones más fuertes con el uso de armas que tiene Estados Unidos sobre la mesa. El régimen chavista madurista se propuso, como todo sistema totalitario, someter a la justicia. La justicia no existe para defender al ciudadano, sino para oprimirlo, para hacer intocable al régimen y sus corruptos, para imponer el terror. Y los que más miedo tienen son los administradores de justicia, jueces, fiscales, funcionarios. Y lo sé porque me lo dicen. Una actuación independiente, conforme a la ley, es considerada una traición a la tiranía. Y son ellos entonces tanto instrumentos de la represión como rehenes del sistema. Este informe demuestra, en primer lugar, los horrores que se cometen contra civiles y militares utilizando la justicia en Venezuela. En segundo lugar, que no hay ni habrá justicia mientras el régimen criminal siga en el poder. Y en tercer lugar, que la Corte Penal Internacional debe avanzar en la investigación por los crímenes de lesa humanidad. A juicio de las organizaciones, la política sistemática del Estado es restringir el espacio cívico en el país, incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, y ratifican que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad venezolana. Además, reitera que en las conclusiones del reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre todas las profundas irregularidades del sistema que pasa en Venezuela, sobre los crímenes atroces que comete la dictadura, ellos lo han utilizado como un instrumento de persecución a la disidencia. Acompañaremos a esa resistencia democrática en ese propósito, pero nunca seremos consuetas ni seremos tampoco melífluos para denunciar la dictadura que arruinó a ese país. Duque advirtió que donde haya tiranía, donde haya autoritarismo y donde haya dictadura, siempre está la voz firme de Colombia en el contexto regional. Colombia es un aliado muy cerca a Estados Unidos y con él se está planteando también la intervención militar por las fronteras de Venezuela. Así como lo hicieron con tantos grandes de nuestra historia, vamos a ayudar a construir el concierto multilateral regional, como fue el caso de Alberto Lleras Camargo. El mandatario recordó que Colombia ha estado en la presidencia pro tempore de organismos multilaterales como la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico y Prosur, destacando la oportunidad de construir entre todos que no puede ser nunca dilapidada. Hizo hincapié en que el gobierno colombiano ha tenido una política exterior constructiva multilateral que busca construir con otras naciones, proteger la Carta Democrática Interamericana. Hay países que albergan en su territorio a quienes han cometido esos hechos y además se arrogan la capacidad de hacerlo y lo dicen ante el mundo. Hoy también podemos ver casos que son absolutamente incontrovertibles, embajador. El Gaor 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela, por solo mencionar algunos. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo.
Por eso, nunca hemos actuado unilateralmente y lo hemos hecho en el Grupo de Lima, en la OEA y en la ONU. Y en todas las instancias que se requieran, vamos a aplicar la intervención militar, vamos a llevar nuestro propósito para poder expulsar a toda esta dictadura que acaba con la población. Por su parte, Venezuela denuncia una campaña feroz y denuncia una agresión permanente y sistemática a través de sanciones económicas, financieras, crueles y también la intervención militar que se planea desde Washington a través de una persecución contra el derecho a la libertad económica, contra los derechos económicos y las garantías económicas que deben gozar todos los pueblos del mundo. Así aseguró el dictador mandatario durante una intervención virtual. A través de un video mensaje transmitido en un foro de los países del mundo, Nicolás Maduro agregó que esas sanciones suponen una arremetida feroz contra el derecho de comprar lo que se necesita a su país y contra el derecho a vender lo que su país produce. Indicó que las sanciones van acompañadas de la persecución y del plan que se tiene en Washington para acabar con el dictador y para acabar con el régimen que tiene Venezuela. Ellos afirman que están en contra de la revolución bolivariana, que están en contra de sus políticas y pensamientos, y por eso denuncian constantemente planes que se envían desde Estados Unidos para acabar con el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, regálame un me gusta y suscríbete. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.